Pati, por favor, o Uriel, quien esté ahí, si nos puede Ujú. guiar en oración, por favor. Sí, yo aquí estoy, Lulito. Vamos a Adelante, orar adelante, para dar Urielón. inicio. Señor mío y hermoso, te damos a ti las gracias, Señor Padre bendito, porque eres el creador del universo y de todo lo que hay en él, Señor Padre bendito. Te damos la gloria y la honra, Señor mío, a ti que eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, Padre mío. Te damos las gracias por la oportunidad que nos dices en este día, Señor mío, de poder abrir los ojos, de poder eh, acabar nuestra rutina de trabajo, Señor Padre, y que podamos estar aquí en el estudio, Señor Padre Santo. Te pido por los maestros que van a dar el estudio, Señor Padre Santo, que los bendigas, Padre bendito, y que les pongas tus palabras, Señor Padre Santo, para que ellos puedan exponérnoslos y que a nosotros nos des sabiduría e inteligencia para entender, Padre Santo, lo que tú nos quieres decir a través de ellos, Señor mío. Te lo agradezco, te doy las gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor Padre Santo, que nos bendiga, Señor mío. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Pues adelante, Brandis, Adelante. Muy bien, es chicos. tuyo. Bueno, pues este capítulo en especial eh, me encantó porque pues nos está encaminando precisamente a conocer al siervo sufriente, a, a Jesucristo. Muchos dicen que este puede ser un evangelio porque nos está adelantando todo lo que va a pasar cuando Jesús esté en esta tierra, cuando venga por primera vez, que nosotros ya lo conocemos en el Nuevo Testamento. Entonces, obviamente aquí se los estaba explicando a los judíos, pero ellos no podían entender su mente finita y no sé, puede ser su ignorancia porque no leían la palabra de Dios, o puede ser su orgullo, que decían que lo sabían todo. No sé, algo pasó ahí que no podían entender cómo es que un siervo sufriente podría ser un siervo triunfante. Cómo es que estas cosas opuestas podrían ser en una sola persona. Entonces, para ellos era muy complicado entenderlo. Sin embargo, Dios se los dio anticipadamente, ¿no? Mucho antes de que Jesús estuviera aquí en la tierra, para que ellos lo fueran rumiando, lo fueran estudiando, lo fueran entendiendo, ¿no? Y obviamente esta profecía es tanto cercana como lejana. ¿Por qué? Porque se cumplió de manera cercana cuando Dios los sacó de Babilonia, del cautiverio, cuando los llevó nuevamente a su tierra, y puede ser de manera, una profecía lejana, bueno, no puede ser, es una profecía lejana porque también nos está hablando del milenio para cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, pero él ya va a venir en gloria, ¿no? Entonces, está hablando, aquí nos va a hablar de cómo va a redimir a Sión, que Sión significa Jerusalén. En varias traducciones, manejan tanto Sión como Jerusalén, pero es lo mismo. Eh, nos va a decir cómo van a redimir, cómo va a redimir a Jerusalén. ¿Cómo es que le va a decir que pueden salir del cautiverio triunfantes? Pueden salir de ese cautiverio estando protegidos por él. Y como les decía, es una profecía cercana, cuando lo sacó, cuando Ciro llegó a gobernar, que conquistó los babilonios, cuando lo sacó de ahí. Incluso puede ser también cuando está hablando también del pasado, ¿no? Cuando lo sacó de Egipto, cuando ellos llegaron a Egipto por invitación de José y después los hicieron esclavos. También cómo los sacó de ahí. Entonces, tanto pasado, presente y futuro, ¿no? Aquí tenemos los tres tiempos, pero nos está hablando de la misma persona, del mismo siervo que es Jesucristo. Entonces, está muy interesante. Yo nada más voy a ver hasta el versículo 12, como me comentaba Japo, porque del 13 al 15 es una introducción del capítulo 53. Entonces, bueno, eso se lo va a dejar maestro para que
para que él nos explique así con lujo de detalle todo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que le dice nuestro Señor, nuestro Padre amado a su pueblo Jerusalén. Ajá. Puse este salmo porque pues más o menos se trata de lo que vamos a ver ahorita, cómo va a haber un regocijo, cómo van a estar seguros cuando Dios los saque de ese lugar, cuando los redima, cuando pues los salve. Entonces más o menos dice, entonces nuestra boca se llenará de risa cuando, o sea, cuando los saque precisamente del cautiverio en esta profecía cercana. Y en el futuro, ¿no? Cuando venga por segunda vez el Señor Jesucristo. Dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Va a haber un regocijo, en el pueblo, en la etnia de Jerusalén, de Israel. Pero bueno, cuando sea la lejana, la profecía lejana, también nos va a alcanzar a nosotros como gentiles, que ya no somos gentiles, que ya pertenecemos pues a la vid, a este tronco, ya somos parte, ya nos injertó ahí, ya somos adoptados, ya somos sus hijos, somos su iglesia. También nos va a tocar a nosotros este regocijo y esta alegría. Pero aquí se está refiriendo más a Judá. Dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Esto se refiere a Judá, a Israel. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. También nos está diciendo, o sea, ya está hablando una persona en sí de un grupo, ¿no? Está hablando aquí, me imagino, la verdad no sé, Japo, pero no sé si sea David el que está hablando aquí, pero bueno, este salmista se está refiriendo precisamente a este regocijo que va a haber en el pueblo, de que los está liberando y de que ellos van a tener mucho gozo y van a hacer alabanzas al Señor. Dice, estaremos alegres, Salmo 126. Entonces, este capítulo 52 habla de la promesa de restauración y de la redención de su pueblo por parte de Dios. Entonces, bueno, empezamos con el primer versículo, capítulo 52, versículo 1. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Recuerden que los incircuncisos así les llamaban los judíos, porque recuerden que Moisés hizo un pacto con Dios, bueno, Dios hizo un pacto con Moisés, donde tenían que circuncidarse, ¿no? Entonces, perdón, fue con Abraham, ¿cierto? Sí. Sí, ¿verdad? Fue con Abraham. Hizo un pacto con ellos que tenían que circuncidarse todos los que pertenecieran pues, a Abraham, toda la descendencia de Abraham. Entonces, acuérdense que los incircuncisos no pertenecían a Judá, o sea, no eran judíos, ¿no? Entonces, aquí está diciéndoles que ya no más van a ser, maltratados por estos incircuncisos, por estos gentiles, por estas personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Porque recuerden que fue un juicio a final de cuentas, un juicio que Dios les mandó a su pueblo. ¿Por qué? Por desobedientes, por rebeldes, porque no entendían la palabra, porque no la aplicaban a sus vidas, porque muchas veces les pedían a los otros que hicieran cosas de las tradiciones judías y ellos mismos no las hacían, como los fariseos, ¿no? Les decían, pues si quieres pertenecer a los judíos, tienes que circuncidarte, tienes que venir a dejar tus ofrendas, este, tales fechas, ¿no? Y así tiene que ser, incluso y los fariseos no lo hacían, ¿no? Entonces, bueno, un poco me metía esto, pero realmente los incircuncisos se refieren a estas personas que no pertenecían al pueblo de Judá. Los paganos. Entonces,
paganos. paganos. Les estaba diciendo precisamente pues que abran los ojos, que despierten a esta redención que Dios les va a dar, a esta salvación que Dios les va a dar. Abran los ojos, despierten y llénense de esa gloria de Dios, ¿no? Que le pertenece a Dios y que la va a compartir con todos nosotros. En este caso, bueno, hablaba a los judíos. Dice, vístanse de estas ropas hermosas, ¿no? Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Esto nos está hablando a esta profecía lejana, porque acuérdense que la cercana, pues sí salieron del cautiverio, pero pues seguían conquistando las naciones o los reinos más poderosos. Pero aquí cuando dice, nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Esto quiere decir que ya jamás, una vez que nuestro Señor Jesucristo esté reinando en el milenio, ya nadie más les va a hacer daño, porque Él va a ir tanto adelante como atrás. Él va a cuidarlos, a resguardarlos. Entonces les está diciendo, no teman, despierten y vístanse de estas ropas santas, ¿no? Versículo Dos. 2 dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello cautiva, hija de Sión. Pues nuevamente Dios les está exhortando a que vean las cosas que Él está haciendo por ellos, que obviamente aquí Isaías le está hablando a un pueblo, pues, que ha cometido muchos errores, que ha pecado mucho contra Dios, que adoran ídolos, que, que hacen cosas que Dios les dijo que no hicieran, ¿no? En la ley, eran rebeldes, eran duros de entender, o sea, no comprendían mucho la palabra de Dios, pero precisamente era por esta situación pues, que no leían, que aunque iban a las sinagogas, o iban, en este caso, sí, al templo a adorar, todavía adoraban en ese tiempo en el templo, hacían cosas que hacían las demás naciones, ¿no? Tener, eh, cultos altos, bueno, que adoraban a dioses Dale, lugares altos. ajá, entonces él les decía, ¿no? Precisamente, pues, ¿por qué estaban haciendo esta situación? Que ya no lo hicieran más, ¿no? Que ya se sacudieran ese polvo, que ya dejaran de hacer esas cosas, pero obviamente, pues la situación siguió y iban decadencia tras decadencia, ¿no? O sea, las cosas no iban mejorando para nada. Entonces, bueno, pues aquí también nos está hablando acerca de la profecía futura del milenio, porque dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello y cautiva, hija de Sión. O sea, les está diciendo que ya no van a ser más cautivos, que ya abran los ojos, ¿no? Y efectivamente pasó, cuando salieron de Babilonia, aunque fueron poquitos, aunque fueron 50,000 judíos, los que salieron de Babilonia y regresaron a Jerusalén, eh, de todos modos, esto fue, extendiéndose, ¿no? Cada vez más judíos iban llegando a Jerusalén, pero estos pocos que fueron, como el remanente, por decirlo así, pues llegaron a construir nuevamente el templo, a levantar murallas, a trabajar. Y ellos tenían esta fe en lo que Dios estaba diciendo en su palabra, en lo que estaba diciendo aquí en Isaías, ¿no? Pero como les comento, también tiene una profecía que se va a cumplir en el futuro. Y aquí nos está hablando mucho acerca del milenio, ¿no? Porque nos está encaminando realmente, este capítulo nos va a encaminar a lo que va a pasar con Jesucristo. ¿Cómo es que los va a redimir? Los va a redimir con la muerte del Mesías. Bueno, primero nacimiento, muerte y resurrección del Mesías. De esta manera es como capítulo 53
nos va a explicar del siervo sufriente, ¿no? Pero como les decía, ellos eran de dura service y no entendían esta situación. Créanme que en la actualidad, eso pasó hace muchos años, pero en la actualidad seguimos o siguen personas de igual siendo de dura service y no entendiendo lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Pero como les dije, los preparó desde muchos años antes para que la entendieran, para que la estudiaran, para que la rumiaran, para cuando viniera el Mesías. ¿Y qué creen? No fue así, ¿no? Tristemente. Perdón, Armandito, ¿querías decir algo? Perdón, sí, Brenis. Precisamente referente a eso, que los judíos no entendían el, el por qué eh, el Mesías tenía que sufrir, porque ellos esperaban un Mesías poderoso, un Mesías eh, militar, que los liberara, pero del cautiverio en este caso, en aquel entonces cuando llegó, en tiempos de Cristo, que los liberara de Roma. Y ellos, eh, precisamente conforme lo explica Isaías, ellos no entendían ni por qué tenían que sufrir para después eh, ser exaltado. Eh, no lo entendían y cuando llegó, pues lo rechazaron. Así es, lo rechazaron, pero estamos de acuerdo que Dios les dijo esto desde el día uno, o sea, desde que Abel hizo el Sí, sacrificio del cordero, desde ahí ya les estaba hablando de que alguien tenía que sí, morir por sus pecados. Y el único que podía hacerlo, pues es la persona que nos está hablando en el capítulo 53. Pero sí, pues ellos no, pues no quisieron entenderlo, no, pues de no lo cierta manera, aceptaron. como dicen, hubo un juicio de cerrarles los ojos, de taparles los ojos, porque eran muy necios. Entonces este juicio sigue hasta ahorita, pero pues Dios, no los va a abandonar. Dios, como en el cautiverio, estaban cautivos físicamente, pero ahora están cautivos espiritualmente. Entonces, pero Dios no se olvida de su pueblo y Él les va a mandar este plan para que el remanente lo escuche, lo entienda y lo pueda compartir en el día del Señor, en en la gran tribulación, ¿no? O sea, esa es la esperanza que Dios les está dando a los judíos. Entonces vemos aquí que los invasores extranjeros, Dios les está diciendo que ya los invasores extranjeros, o sea, los gentiles, todos estos que se han aprovechado de ellos, que de cierta manera, aunque ha sido juicio, ellos han abusado de esta situación. Esto dejará de ser, dice aquí MacArthur, dice, los invasores extranjeros dejarán de controlar la ciudad en el tiempo de su restauración final. Entonces aquí nos está hablando precisamente del milenio. En el tiempo de la restauración final, esto dejará de ser. El que va a reinar total y absolutamente va a ser el siervo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a poder convivir unos con otros, vamos a tener cuerpos glorificados, ya no va a haber enfermedades, este, ¿qué más? Ayúdenme, ¿qué más? Ya no va a haber, vamos a poder convivir con los animales salvajes, en fin, va a ser una restauración total, ¿no? Se va a quitar el pecado. Esa va a florecer más de lo debido, ¿no? De lo normal. Déjenme decirles Eh, una pero cosa. Perdón, síguele, hermanito, y ahorita hablo yo. Adelante, sí, hermano. los desiertos, pues florecerán, reverdecerán. Las montañas, pues igual. Bueno, va a haber muchos cambios en la naturaleza y en el ser humano. Así es, porque todos cayeron en este juicio, ¿no? En el juicio. Mira, el reino milenial, ese que Jesucristo vendrá a reinar físicamente nuevamente. El reino milenial es lo más cercano al reino eterno.
Es lo más, es como dijéramos, es la antesala del reino eterno, el reino milenial. Por eso va a haber todas esas cosas, esa armonía, ¿no? Esa armonía entre animales salvajes y el hombre y todo eso. Pero hay una cosa todavía, la diferencia entre el reino milenial y el reino eterno, aunque son muy parecidos, es que todavía en el reino milenial existe el pecado y en el reino eterno ya no existirá el pecado, porque acuérdense, están naciendo gente que todavía tiene la naturaleza pecaminosa. Satanás está atado, pero no está destruido, etcétera. Entonces, pero sí, va a ser algo grandioso el reino milenial, pero... Y otra cosa, lo tenía ya que anotado para decirlo al final, pero ya que entramos en el tema, ¿recuerdan cuando Jesucristo dijo que Jerusalén, cuántas veces quise juntar a mis polluelos, y como la gallina juntar a mis polluelos y todo, pero dice que Jerusalén va a ser hollada hasta que lleguen, hasta que llegue a su fin el tiempo de los gentiles? Se está hablando ahí del tiempo de los gentiles. Y si vemos desde cuándo comienza el tiempo de los gentiles, cuando cae Jerusalén, manos de Nabu, ¿no? 1900, Ajá, 1000, mil quinientos no, ochenta, para 1582, 86. No, Armandito. sí, sí. Bueno, un año más, un Sí. año menos, no pasa. Comienza el tiempo. Desde entonces, Jerusalén, los judíos, el pueblo judío, siempre va a estar subyugado por alguien. Hoy en día, aunque ya el pueblo de Dios vive en su tierra y todo, ¿quién no quiere pelear contra Israel? O sea, Todo. todo mundo quiere eh, y recuerden, no solamente los musulmanes, ¿cómo se llamaba el fulano que nos mandaste, Berenice? Estuvo muy bueno ese video. Francisco White, Ajá, está muy bueno ese video que mandaste. ese video. Como todo, Hasta Estados Unidos contra sí, Israel. que se la quiere hacer de muy bueno, pero en el fondo, porque como que la ley de Dios es contraria a sus deseos de ellos, ¿no? Porque realmente está lleno de justicia, la ley de Dios. Entonces todo el mundo quiere pelear con Israel, todo el mundo le trae ganas de darle chicharrón a Israel, pero eso va a ser hasta cuándo, cuando termine el reino el tiempo de los gentiles. ¿Y cuándo será eso? Cuando Cristo regrese. En vía de mientras, siempre Israel se las va a ver duras. ¿Sí? Pero otra cosa que quiero agregar, en el pacto davídico dice que Jesús va a venir a reinar sobre su pueblo, y se lo dijo el ángel a María, que reinará sobre su pueblo, sobre la casa de Jacob. Pero vean, aquí se ve uno de los dos propósitos de la tribulación. El primer propósito de la tribulación es que Israel doble sus manitas, ¿sí? Porque ¿qué caso tendría que Jesús viniera a reinar sobre un pueblo rebelde? Entonces, la tribulación, el primer propósito de la tribulación es que Israel reconozca a su Mesías, ¿sí? Lo reconozca. Y el segundo propósito, pues, es castigar la maldad de todos los que han rechazado al Señor, ¿sí? Bueno, síguele, Brendis. Luego no me gusta interrumpir, pero bueno. No sé, estuvo muy bien que Se nos, está bajando la pila. oh, Adelante, Brendis. estuvo bien que nos explicaras, porque también nos abres más el panorama. Oye, pero una pregunta, nosotros, los que hemos creído en el plan de salvación, vamos a entrar glorificados al reino milenial. Ah, Bueno, Dios nos va a arrebatar en el cielo, Jesús nos va a arrebatar en el cielo y nosotros vamos a estar en el reino milenial con Él, pero vamos ya a estar con nuestros cuerpos glorificados. así es. Nosotros, obviamente, nosotros ya no vamos a pecar. Lo- Los que van a pecar van a ser
Los pues que, los que nazcan, los que están naciendo durante el reino milenial, porque todavía sí, nacen. porque entraron, ¿Y de quién son hijos? De los que sobrevivieron a la tribulación. de los que, ya, de los que entraron al milenio. Sí, los los que son al que milenio. sobrevivieron a la tribulación entran con cuerpos no glorificados, Exacto. y se están reproduciendo ellos, ¿sí? Y están naciendo, aunque sean cristianos, están naciendo, la prole que están teniendo, pues no necesariamente son cristianos. Tienen que creer en el Señor Jesús. Por eso cuando uno dice, ¿cómo es que tanta gente va a seguir a Satanás al final del milenio? Si todos son cristianos, pues son todos los que nacieron durante el milenio. Recuerden que la longevidad va a regresar nuevamente. El que muere de 100 años, dice la Biblia, murió siendo un bebé. Ujú. Ok, sí, fíjate que siempre sí, me confundo mucho en eso, porque pues sabemos que los amileniaristas no Ah, creen sí. esto, ¿no? Para Entonces, ellos todo cuando ves una mileniarista y obviamente tienes que estudiar más lo que tú crees, ¿no? Que somos nosotros eh, postmileniali- pre, ¿cómo? pre- Pretribulacionistas, premileniaristas, pero también estudiar lo que piensan los demás en cuanto a que no creen en el milenio. Pero luego me confundo mucho en cuanto al pecado, ¿no? Ahorita qué bueno que no lo aclaraste, porque yo había dicho que no iba a haber pecado en el milenio, pero todavía va a haber de los que entran, ¿no? Entonces, qué todavía. bueno eso porque ya nos aclaraste este punto. Muchas gracias. Y ahí el que peque, el Señor lo ejecuta inmediatamente. Fulminante. Pero recuerda una cosa, Brendis, el premilenialismo y el milenialismo, que son las dos tendencias más fuertes, son doctrinas de tercer grado. Realmente no, no son doctrinas fundamentales, de primer grado. Doctrinas de primer grado son, por ejemplo, las doctrinas básicas, la salvación por gracia, la suficiencia de la Biblia, la deidad de Cristo. Eso sí son doctrinas primarias, en donde el que no esté de acuerdo con esto no le puedes llamar hermano. Ya, ok. Las doctrinas de segundo grado, por ejemplo, donde predican mujeres o te sanan del tamafá y todas esas cosas, son doctrinas de segundo grado. Dicen, bueno, puedo llamarte mi hermano, pero no puedes estar en la misma iglesia que yo. ¿Por qué? Porque Ah, pensamos cosas diferentes. A ti te da el tamafa durante las alabanzas y a mí no, entonces no podemos estar en la misma iglesia. Y las doctrinas de tercer grado son, por ejemplo, estas del amilenialismo y el premilenialismo, donde dices, bueno, no estamos de acuerdo, pero podemos estar en la misma iglesia, no pasa nada. ajá, Como, ok. por ejemplo, Sugel, yo admiro a Sugel, pero él es amilenialista. Y Y admiro no se a le ha quitado porque Carballo se le echa mucho. sí, nuestro gran amigo Carva es premilenialista. E invitan a Sugel a las conferencias de Grace, de las de Sí, Picardo, ¿no? Lo sí, invitan. sí, ahí anda. Ajá. Claro, no lo invitan para predicar sobre doctrinas de tercer grado. Ah, Pero en muchas cosas estamos de acuerdo, ¿no? Eso es lo importante, ¿sí? Alguien puede ser amilenialista y yo premilenialista y podemos estar en la misma iglesia, no pasa nada, sí. ¿no? Ahora sí que, pues hasta Sugel tiene derecho a estar equivocado, ¿no? No, pues no es perfecto, ¿no? Obviamente. No es perfecto. Oye, ¿y este Miguel Núñez qué es? ¿No sabes? ¿Cuál? Creo que él es Miguel Núñez. Miguel Núñez creo que es lo contrario, creo que él es premilenialista. Es ¿verdad? Sí, Milenialista, sí, porque sí, luego he sí. visto ahí debates entre los dos y uno defendiendo el milenialismo. Y la cosa es que, por ejemplo, Sugel Michelén fue de alumno de Carballosa. Sí, La ventaja conmigo es que yo conozco las dos posturas y mucho tiempo fue premilenialista y leía los libros de Carballosa, ese de Cristo en el Milenio, etcétera. Pero bueno, cambió de opinión. Bueno, está bien, no vamos a pelear por eso. Finalmente, ok, lo que estamos de acuerdo es que Cristo regresa por nosotros. nuevamente a este mundo, ¿sí? Ya Amén. los detalles, bueno, diría el Señor Jesús, Padre, perdónalos porque no saben ni lo que dicen. Pero, Ok, muy bien. Sigamos entonces. Versículo 3. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Bueno, pues aquí
dice que como Dios no recibió nada de los que tomaron cautiva su ciudad santa, o sea, de los babilonios, de los asirios, Él no dará nada a cambio. O sea, aquí no hay la corrupción, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy burdo quizás, ¿no? Pero la corrupción se da muchas veces cuando uno paga por algo, ¿no? O sea, por ejemplo, los políticos, ¿no? Tienen que pagar por mantenerse en el puesto, en el poder, ¿no? Eh, cuando va alguien a la cárcel, a lo mejor da dinero para que no lo metan a la cárcel, si se cometió algún delito, no sé. Aquí no hay corrupción porque se fueron cautivos y Jehová, Dios, no recibió nada a cambio, no o sea, un ejemplo. Y por eso Dios no va a pagar nada por ellos, ¿no? Realmente aquí no, Dios no puede ser corrompido de ninguna manera. A él no lo puedes comprar con nada porque ni todo el oro del mundo puede comprar a Dios. Entonces aquí él está diciendo, tú entraste sin que yo recibiera ningún pago y así te voy a rescatar, ¿no? Versículo 4. Versículo 4. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Bueno, aquí dice que el Señor está haciendo una explicación y está diciendo que su pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado. O sea, aquí nos está hablando de cuando llegaron por invitación de José, empezaron a crecer, a ser fructíferos, el faraón le empezó a temer, le empezaron a decir que crecían como los búlgaros y que podían ellos al rato conquistar hasta su misma tierra y ellos gobernar y hacer a un lado a los egipcios. Entonces decidieron mejor hacerlos esclavos, ¿no? Entonces, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Entonces, bueno, aquí nos está diciendo que él no puede comprar la salvación de los judíos. Claro que el precio que pagó fue un precio muy alto porque cuando somos redimidos y salvados por nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que morir por nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna. Este fue un precio muy alto, pero no fue un precio de dinero, fue un precio que solamente a través de este precio Dios podía salvar a su pueblo y a la humanidad en general, ¿no? Entonces, versículo 4 dice, perdón, versículo 5, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Bueno, en la versión del pescador, en la paráfrasis del pescador, dice, está como más explicadito. Versículo 5 dice, ¿qué es esto? Preguntó el Señor. ¿Por qué está esclavizado mi pueblo nuevamente? ¿Quiénes lo gobiernan? Quienes lo gobiernan gritan de júbilo, todo el día blasfemando mi nombre. Entonces, eh, ¿por qué seguía, pues así, por qué seguía esclavizado? ¿Por qué seguían gobernados por otras naciones, su pueblo? ¿No? Estaban burlándose del Señor como diciéndole, mira, yo sigo, teniendo tu pueblo, yo sigo, haciendo que tu pueblo peque y caiga, ¿no? Entonces, este, Dios no recibe ganancia alguna de los años del rechazo de su pueblo. Entonces, vemos que seguían las naciones burlándose de, de esto de Dios, porque pensaban que ellas estaban ganando, pensaban que ellas estaban teniendo la victoria. Pero bueno, de cierta manera, Dios permitió estas cosas porque estaba dentro de sus planes y sus propósitos. ¿Para qué? Para cuando llegara el momento, iba a ser
por ejemplo, ahora en el milenio, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, todas las naciones van a ver, todo ojo lo verá y van a ver que efectivamente Dios siempre estuvo en control, Dios siempre manejó todas las cosas. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Versículo 5, 6. 6. Sí. Ah, sí, adelante, hermanito. No, perdón. Di- Ah, Este, ok. Bueno, los pues versículos. esta es una referencia a los babilonios y su crueldad durante el cautiverio de los israelitas. Que esté blasfemado su nombre, dice MacArthur, los gobernadores extranjeros despreciaron al Dios de Israel mientras su pueblo estuviera en servidumbre, ¿no? Dios liberó a su pueblo, no por bondad intrínseca, ajá, sino por causa de su nombre santo, para probar que era verdadero, fiel y poderoso. Entonces aquí Dios lo que les va a probar a las naciones es que ellos podrían burlarse todo lo que quisieran, pero Dios estaba en control. Dios movía las piezas del ajedrez para cumplir sus propósitos. Y esto es lo que ellos no entendían. Lo entendieron una vez que también fueron, Dios les mandó juicio a cada nación, a Babilonia, a los asirios, a todos les mandó juicio. Entonces entendieron quizás esta situación, pero siguen, ¿no? Siguen, como dice Juan Carlos, siguen atacando al pueblo de Israel. Todos le quieren hacer guerra a Israel, todos dicen que Israel es malo, en las redes sociales todos contra Israel, pero pues vemos que Dios tiene un propósito para esto y que llegado el momento, pues todo ojo verá que Dios siempre ha tenido el control, ¿no? Que siempre ha sido para glorificar su nombre, ¿no? Para que, mm, no porque Israel se lo merezca o porque sean buenos, sino para que su nombre sea exaltado. Bien. Ok, versículo 6 dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Bueno, este versículo es un pensamiento bonito porque cuando él estuvo aquí hace 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí hace 2000 años, ellos no conocieron a Cristo. Ellos le conocerán cuando Él regrese de nuevo y diga, he aquí, estaré presente. Entonces, vemos que efectivamente entre los judíos, los romanos, mataron al Señor Jesucristo, pero fue permitido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para la humanidad y con esto vamos a glorificar su nombre. Por eso es que todos los que creemos en este plan de salvación, glorificamos el nombre del Señor porque estamos aceptando, conociendo, reconociendo, por fe, creemos en este plan de salvación, en la vida eterna que Él nos va a dar. Y este es el propósito del Señor. A final de cuentas, nosotros aquí estamos por un propósito que es alabar y servir a Dios. Entonces, con esto vamos a glorificar su nombre porque estamos obedeciendo su palabra. Ajá. Eh, Versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. O sea, aquí nos está hablando precisamente de las personas que dan el evangelio, ¿no? Pues antes caminaban hasta descalzos, ¿no? Pues hermosos son los pies porque caminaban descalzos para dar el evangelio. Luego, pues con sandalias, ¿no? Ahora, pues tenemos zapatos. Entonces, ¿y qué es lo que nos dice el Señor? Pues que prediquemos el evangelio, que llegue a todas las naciones y que nadie va a decir, es que yo nunca lo conocí. No es cierto, porque de cierta manera conocen al Señor por las maravillas que Él ha hecho, por la naturaleza misma, ajá,
por el milagro de la vida. Entonces, sí conocen que existe un ser supremo, la cosa es que no lo reconocen, no lo aceptan. Entonces, tenemos que llevarles el evangelio, que es la, eh, el nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que solamente a través de Él podemos ser salvos, que es la única persona que es Dios, nos puede salvar de la muerte eterna y que podamos estar con Él, eh, pues en el milenio y después en la eternidad, ¿no? Entonces, por eso Dios nos exhorta a que, pues, a que enseñemos el Evangelio, ¿no? A que prediquemos el Evangelio. Hoy les comparto rápidamente, fuimos a una casa cuna aquí en Puebla y fuimos precisamente a dar el Evangelio a los más pequeñitos, a niños de 3 a 6 7 años. Y fue hermoso porque pues mis compañeras, mis hermanas en Cristo, pues cantaban, unas hablaban de la palabra, otras nos disfrazamos de cómo fue la creación y les hablamos de que Jesucristo murió por nosotros. Entonces los niños pues estaban muy contentos, muy alegres, aplaudiendo, cantando. Entonces, con este granito de arena, quizás mínimo, como lo quieran ver, estamos contribuyendo para el reino del Señor, predicando el Evangelio, ¿no? Entonces, eh, no sé, a cualquier persona que tengamos oportunidad de hablarles, pues hacerlo. Por ejemplo, Carballosa sus testimonios son mucho de que que viaja mucho y que cuando llega a algún lado siempre les pregunta, ¿ustedes saben qué es el cielo? Y entonces, pues ya las personas contesten sí, no, pues de ahí él empieza a decirle, bueno, pues el cielo es donde vamos a ir si aceptamos el plan de salvación de Dios. Entonces, dice Carballosa que él a donde va, en el aeropuerto, en el restaurante, siempre les preguntan, ¿ustedes conocen el cielo? Entonces, con cualquier palabra que podamos empezar eh, para decirle a alguna persona de la salvación, de lo que Cristo hizo por nosotros, es para ganar el reino del Señor, ¿no? Y es para gloria de Él. A final de cuentas, nosotros nada más hacemos nuestra parte y el Señor pues termina de hacer la obra, ¿no? Versículo 9, Eh, sí, ¿verdad? no, no, 8, el 8, 8. perdón. Sí, dice, voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Es lo que les comentaba, ¿no? ¿Sabes? Que sí, Él era adelante. el 7. ¿Era el 7? No, pero fue Sí. la de cuán hermosos son los montes. Ah, sí, perdón. Esa fue la que ahorita dijimos, ¿no? La que platicamos ahorita. Entonces era el 8, 8. voz de la atalaya. Este, bueno, aquí, acuérdense que la atalaya era el que estaba siempre como en una torre viendo si venía el enemigo, ¿no? Entonces ya cuando venía el enemigo les avisaba a todos que estuvieran al pendiente, ¿no? Mm. Entonces este es el atalaya. Dice, voz de tus atalayas. Estos atalayas ponen este ejemplo porque recuerden que en el Antiguo Testamento así era, que estaban en las torres viendo que si venía el enemigo para que se pusieran abusados y en guardia. Entonces aquí dice que la voz de sus atalayas. Entonces aquí estas voces de los atalayas están anunciando y están diciendo que de las buenas nuevas, ¿no? De los pies que caminan a dar este evangelio y de que están anunciando que efectivamente aquí Dios está salvando a su pueblo, ¿no? O sea, porque muchos incluso ahorita, en este siglo XXI, piensan que Israel ya fue, ya Israel ya no existe para Dios, ya Israel es ya a quien Dios le importa es la iglesia, Israel ya quedó de lado. Pero no es cierto, porque aquí Isaías nos está diciendo que los atalayas alzarán la voz juntamente, dirán a voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. ¿Quién es Sión? Jerusalén.
¿Quién es Jerusalén? Israel. Entonces, Israel sigue estando en el ojo de Dios. Israel nunca se va a apartar, al contrario, Dios los está cuidando como la niña de sus ojos. ¿Por qué? Porque Jesús cuando venga por segunda vez, tiene que venir a reinar sobre su pueblo. Entonces, si no hay judíos, ¿sobre quién va a reinar? Entonces al enemigo le interesa mucho desaparecer a Israel. Por eso ahorita ustedes ven que todo el mundo ataca a Israel, porque lo quieren desaparecer, pero es el enemigo que está actuando a través de estas personas. Nuestra lucha no es contra sangre, sino contra potestades y huestes de maldad, ¿no? Contra carne y sangre, sino contra potestad y huestes de maldad. ¿Por qué? Porque Satanás influye en sus corazones, influye en sus mentes, para que digan que Israel es malo, que Israel, incluso en la época de Hitler, decían, culpaban a los judíos porque mataron a Dios, ¿se acuerdan? Ese era el principal motivo de Hitler, este, a todos los influyó diciéndoles que ellos habían matado a Dios, y después de esto decían que, pues que eran muchos judíos, lo que pasó en Egipto, ¿se acuerdan? Con José, este, cuando los invitó a Egipto, que decían que ya estaban creciendo mucho y que al rato iban ellos a quitarles su nación. Pues pasaba lo mismo con Hitler, decían, ya eran muchos judíos y nos están quitando la comida, nos están quitando el trabajo, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente el enemigo está actuando sobre la humanidad y está haciendo, queriendo desaparecer a los judíos. Por eso también en la palabra de Dios nos dice que oremos mucho por Israel, ¿no? Que oremos nosotros como cristianos por Israel para que esta tierra siga. ¿Qué es el plan de Dios? Sabemos perfectamente que nadie lo va a deshacer, pero Dios está viendo que nosotros, como cristianos, estamos orando por su pueblo, ¿no? O hacer algo por su pueblo. Hay gente que son sionistas, como este Francisco White. Él es, él es sionista, él le dieron el premio a Jerusalén, no siendo judío, porque es pro-Israel, está apoyando a Israel. Entonces, aunque él no es cristiano, Dios lo está utilizando. Dios está utilizando a este hombre y bueno, pues Dios tiene sus planes para él también, ¿no? Entonces, por eso dice que todos alzarán la voz y dirán con júbilo, porque todo ojo verá que Jehová vuelve a traer a Sión. Entonces, esta es una promesa maravillosa, ¿no? Y el hecho de que sea para Israel, para los judíos, pues también nosotros nos alegramos con esto porque por esto va a venir nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso, no sé, Japo, si tú nos pudieras explicar un poquito eso de que la salvación, no, ¿cómo? La salvación viene de los judíos, ¿no? La, Se lo al- dijo, se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. ajá. La salvación viene de los judíos. Y Pablo también lo menciona en Romanos. Así que el Salvador viene de los judíos también. ¿Sí? Entonces, oremos por Israel, ¿no? Sí, exactamente. Versículo 9. Que no nos den el premio Jerusalén. Aunque no nos dan el premio. Nosotros ya tenemos el premio de la salvación y la vida eterna que Dios ya nos regaló por gracia, ¿no? Amén. Porque estos premios, a final de cuentas, pues son de humanos, son de personas, ¿no? De hombres. Claro, Pero pues Dios ya nos dio el premio mayor, ¿no? amén. Sí, Amén. es verdad. Versículo 9 dice, ay, acá está. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Entonces aquí nuevamente nos está diciendo que va a haber, o sea, que canten alabanzas y que estén alegres todos. Ajá. Porque Jehová está consolando a su pueblo. Jehová nunca va a dejar a su pueblo. Siempre lo va a sostener con su diestra de justicia.
¿no? Y aunque sabemos que no todos los judíos van a entrar al milenio, al menos el remanente lo va a hacer, y el remanente va a hablarle a los judíos en la tribulación les va a hablar de Jesús, de que acepten este plan de salvación, y muchos lo van a hacer, ¿no? Entonces, alégrense porque Jehová los ha redimido, y los ha redimido a ellos y nos ha redimido a nosotros como gentiles, como cristianos ya, como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Y los que no creen, los que no son salvos, los que no han aceptado el plan de salvación de Dios, son hijos de ira, así lo dice la palabra de Dios. Ellos son hijos de ira, ¿no? Porque sobre ellos recaerá esta ira del Señor, que es precisamente la tribulación, el día del Señor, que va a llegar a, a estos que no aceptaron el plan de salvación. Ellos son hijos de ira y nosotros hijos de Dios, ¿no? De la Manda mensajes, dame señales de vida. y somos redimidos, también somos ya redimidos. Dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Bueno, pues aquí dice, todo esto fue posible porque Dios desnudó su brazo poderoso en la redención con su primera venida, y redimirá y restaurará a Israel en su segunda venida. Todas las inteligencias creadas por Dios verán su salvación. Entonces vamos a ver, aquí nuevamente nos está diciendo que todas las naciones, todas las personas van a ver cómo Dios redime a Israel, lo va a salvar, ¿no? Está con él. No lo va a soltar. Por eso, cuando dice desnudó su brazo, es precisamente esto que hizo Jesucristo. Fue humillado, fue escupido, fue burlado, fue maltratado, fue crucificado y muerto. Entonces, pues vemos que así desnudó Dios su brazo. ¿Para qué? Para redimir a su pueblo. Tanto nos amó que dio a su Hijo por nosotros. No solamente por Israel, por los judíos, sino también por nosotros, los gentiles, que ya somos adoptados y ya estamos injertados en esta vid, ¿no? Versículo 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Bueno, aquí MacArthur dice que el profeta manda a los israelitas que salgan de los territorios donde han sido exiliados para volver a Jerusalén. Y que esto pasó tanto en Babilonia, cuando Ciro los mandó nuevamente a Jerusalén, se dio un regreso limitado, ¿no? De 50,000 judíos, pero el cumplimiento final todavía está pendiente, que es en la segunda venida del Señor Jesucristo. Le dice, no toquéis cosas inmundas. Los exiliados que regresaban debían evitar toda contaminación con cualquier posesión que llevaran al hogar desde el exilio. Pues bueno, ¿por qué pasó esto? Pues porque no podían llevar los dioses que adoraban en Babilonia, no podían llevar estas imágenes porque iban a un lugar santo, a un lugar donde no podían adorar estas cosas. Entonces decían, no lleven estas cosas inmundas, que es abominación para Dios, para Jehová. Dice que en el Nuevo Testamento dio una aplicación a estas palabras proféticas con respecto a los vínculos espirituales con fuerzas paganas y ocultas. Segunda de Corintios 6:17. Entonces vemos aquí que todo esto fue posible porque Dios desnudó su brazo, como les comentaba, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis
apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Entonces aquí está, dice que su regreso a Israel no será en pánico o temor. Dios será su vanguardia y su retaguardia. Él los hará regresar en paz. Entonces vemos aquí que pues Dios no los abandona. O sea, si Dios les dijo que los iba a sacar de ahí, Él va a ir delante cuidándolos y va a ir detrás protegiéndolos. Como pasó en Números 14:14, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿cómo iba esta nube protegiéndolos del sol y este fuego protegiéndolos de la oscuridad y del frío? Él iba arriba y abajo, adelante y atrás. Entonces les dice, ustedes van a salir con toda la libertad y con toda la confianza de que yo voy a estar con ustedes protegiéndolos y no los voy a desamparar. Siempre los voy a cuidar, siempre van a estar ahí conmigo. Yo siempre los voy a sacar con mi diestra de justicia. Entonces, vemos que efectivamente Dios cumplió su promesa en Egipto, cumplió su promesa en cuando lo sacó de Babilonia, y va a cumplir su promesa cuando venga por segunda vez. Entonces, de eso tenemos que tener la seguridad, porque Dios cumple sus promesas, Él no es hombre para mentir. Y además esto es no porque seamos buenos, ¿no? Porque a pesar de nuestros pecados, Él nos ama. Él vino a morir por nuestros pecados, pero a pesar de nuestros pecados, Él nos ama, ¿no? Y y pues Él va a estar ahí protegiéndonos siempre. Y bueno, pues ahí termina, porque recuerden que los 13, 14 y 15 es una introducción al capítulo 53 que nos va a dar Juan Carlos la siguiente semana. ¿Qué opinan de este capítulo? ¿Les gustó? Sí, muy interesante. Es una promesa para todos, para Israel y para nosotros. Y esto es emocionante, es bonito, tenemos, esa es Es la paz una, que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? es Adelante. una promesa vigente, ¿no, Brendis? O sea, Sí, es una promesa que se cumple para el pueblo de Israel, pero que a través de Cristo se hace extensiva a nosotros. Sí. ujú, ujú. Así es, Pati. Bueno, yo tengo algunos comentarios, no para contradecir, sino más bien para reafirmar todo lo que expuso Brendis. Había hablado de que Jerusalén será hollada, ya lo comenté durante la plática, y pero se mencionó que Dios no puede ser sobornado, no acepta sobornos Dios, pero piensen en una cosa, la gente que intenta o confía en sus obras, ¿no está de alguna manera tratando de sobornar a Dios con sus obras? Claro. Sí. Soy pecador, pero mira, yo ando de puerta en puerta tocando y hablando de ti, o yo doy catecismo, lo que quieran. Yo me porto Ujú. bien, no, no golpeo a mi esposa cuando llego los viernes bien tomado. Pero, o sea, las obras no son más que un intento de sobornar a Dios. Claro. Y quedó claro que Dios no puede ser sobornado, ¿sí? Ahora, otra cosa que mencioné, que mencionó Brendis es de que eh, Dios, ¿cuántas veces rescató a Israel? Pero no porque Israel mereciera que Dios lo rescatara. Recuerden, esto sí se los he dicho ya varias veces. En aquel entonces, si yo, pueblo pagano, tengo mi propio Dios y tú, pueblo de Israel, tienes tu Dios, y si yo te derroto, ¿qué estoy demostrando? Que mi Dios es más poderoso que el tuyo, ¿no? Entonces, por eso, esa es la razón de los salmos imprecatorios, que piden a Dios, Señor, dales en su torre por amor de tu nombre.
Ya no es tanto por mí, es por el amor de tu nombre, o sea, porque tu nombre sea Glorificado. esos son los salmos imprecatorios, ¿no? Entonces, por eso dice, por amor de tu nombre. Ahora, otra cosa que, a ver, es pregunta para todos. ¿Qué pasa con la persona, y sucede así, que murió y nunca escuchó el Evangelio? A ver, díganme. Porque muchas personas Mm, quieren haber escuchado el Evangelio. ¿Qué es lo primero que Ujú. piensan ustedes? Se murió sin escuchar el evangelio. Ajá, sí. Bueno, Pero- ajá. ahí, o sea, las personas que no escucharon el Evangelio tuvieron oportunidad de ver la revelación de Dios a través de la creación. Sí, eso es correcto. Entonces, pues van a ser juzgados de acuerdo a lo que ellos recibieron, ¿no? Y obviamente es innegable la presencia de Dios en, digamos, en la naturaleza, ¿no? Porque, o sea, el hombre tiene el instinto de adorar y cuando el Señor va a salvar a alguien se manifiesta, ¿no? Siempre. Es correcto, sí. Miren, partamos de un principio. Dios, el juez del universo, jamás cometerá una injusticia. Jamás. ¿Creemos eso o no lo creemos? Sí, Eso, Sí, Dios comete una injusticia, va en contra de su propia naturaleza. vale. Entonces, partamos de ahí, que Dios nunca va a cometer una injusticia. Una persona que murió, y es posible que jamás escuchó el Evangelio, para empezar, tenía el testimonio de la naturaleza. ¿Sí? O sea, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? O sea, Salmo 19, si no mal recuerdo. O sea, yo sí soy un simple pagano, pero veo que ahí hay un sol, hay unas estrellas, hay una luna. Pues como dice Pablo, nuestro querido hermano de Iztapalapa, no el apóstol, pues el Ah, te dice que alguien tuvo que haberlo puesto ahí. O sea, yo veo un sol, veo unas estrellas. Pensar que fue causa de una explosión, hombre, eso requiere mucha fe, pensar que eso fue, porque una explosión lo único que causa es desorden, no un orden tan perfecto. Entonces, la primera está el testimonio de la creación. Segunda, yo pienso, si una persona murió sin el escuchar el Evangelio, digo, esto suena muy crudo, pero pues que no era un elegido de Dios. Porque muchas personas, Dios al que elige, al que ama de antemano o conoce de antemano, ya sabemos el proceso. Lo predestina, lo llama, lo justifica y lo glorifica. Entonces, la segunda razón pienso que, pues, que no era un escogido de Dios. Ahora sí que es crudo, pero bueno, la Biblia enseña eso. Tercero, que era tanto el amor a su pecado que despreció la luz también. Entonces, cuando una persona muere sin escuchar el Evangelio, uno podría pensar, el que no conoce a Dios piensa esto, pues Dios es injusto porque él jamás escuchó el Evangelio, pero tenía el testimonio de su conciencia, como dice Pablo en Romanos. Todos tenemos una conciencia que nos dice cuando actuamos mal y cuando actuamos bien, ¿sí? Y cuando uno es el elegido, Dios te busca a ti. Entonces, bueno, esa es una. Ahora, otra cosa que mencionabas, Brenda, de los niños, qué bueno que hicieron eso de que fueron a visitar niños de 3 4 años, ¿sí? Porque ellos piensan a veces que la escuela dominical es nada más para que entretener a los niños, para que los padres puedan escuchar el sermón. ¿Y ustedes creen que realmente ese es el propósito de la escuela dominical? pues no, es que No, aprendan los niños. En nuestra vasta iglesia, tan concurrida iglesia, tenemos un solo niño. Y mi mamá le da clases a ese niño. ¿Ustedes creen que Leti no preferiría estar escuchando la predicación que darme? No, pero es que los niños son importantes, son importantes. No porque pensemos que es un niño, ¿sí?
no merece o no tiene la necesidad de escuchar el Evangelio. Tiene la necesidad de escuchar el Evangelio porque en cuanto un niño empieza a tomar ya conciencia, obviamente estoy diciendo, no se lo vas a explicar a un niño de 1 año, 2 años. Mi nietecito tiene 2 años y medio, bueno, 2 años, Ujú. 8 pues. Y ya le estamos explicando las cosas que hace Dios, que somos malos, que Dios nos redime, o sea, de acuerdo a su edad, obviamente. Claro, les cantan, les cuentan historias. Exactamente, sí. Hoy, por ejemplo, mi nietecito hermoso me decía, porque él me dice Tito Papán, me dice Tito Papán, Ujú. abuelito. Y Papán es por mazapán, porque siempre le gustaba mucho el mazapán. Bueno, me dice, ¿por qué llueve? Y yo le estoy explicando por qué llueve. Digo, mira, la primera razón es porque Dios manda la lluvia, pues para los arbolitos, para las plantas, tratando de que él entienda a su corta edad. Ahora, lo quieres ya más científicamente porque el agua llueve, Evapora. se evapora, sube al cielo, se enfría y bueno, llueve el ciclo del agua a su manera. Entonces, uno tiene que estarles explicando las verdades de Dios, ¿sí? Te digo, no es, la escuela dominical no es para entretener a los niños para que los papás puedan escuchar, no, es porque ellos también necesitan, porque va a llegar el momento en que ellos también son responsables delante de Dios. Si muere un niño de 7 años, no sé, es por decirlo. Bueno, ya 7 años, Exacto. 6 años, no sé yo a qué edad un niño pueda tener conciencia, pero yo lo único que sé es que ese niño nació por, como dice Pablo, por naturaleza somos hijos de ira. ¿Sí? Somos hijos de ira. Entonces, un niño, mi nietecito, cuando se pegue y todo, ahí se está revelando su naturaleza pecaminosa. Entonces, entre más pronto se lo expliques, hombre, gloria a Dios, ¿no? Entonces, la escuela dominical no es para entretener a los niños, es algo bien indispensable en las iglesias. Ahora, aquí apunté algo de que, sí, ya sé, Brendis, ¿por qué apunté esto? De que, a ver, ayúdame a recordar, porque yo puse el seguro de vida, Pablo 8:17. Algo así, miran, algo así como que, ya me acordé, Brendis. Uno tiene que saber aprovechar las oportunidades que te da Dios para exponer el Evangelio. Yo sé que a veces no puedes andar hablando, pero cuando se te da la oportunidad, tienes que aprovecharla, tienes que aprovecharla. Yo recuerdo, por ejemplo, hace tiempo cuando en vez de papelería tenía tienda de abarrotes, tenía un proveedor que me surtía dulces, ¿sí? Quizá Uriel y Pati lo recuerden, era Luis García. ¿Sí? Ajá. Al que se parecía a George Michael. Ándale. Porque no era mal parecido el tipo. Bueno, él llegaba y un día me surtía de chocolate Milky Way, cuando no lo conseguías en ningún lado, todavía lo traían de Payuca, yo creo. Y me dice, ahora sí ya estoy contento, puedo morir tranquilos porque adquirí un seguro de vida. O sea, si algo que me pasa, mis hijos quedan protegidos. Bueno, leyendo yo la Biblia, dije, bueno, Pablo cuando llegó a Atenas, te agarraba de donde ponía, veo que tienen tantos dioses, el dios de tal cosa, el dios de tal cosa, y por ahí vi Ajá, al dios. todos los dioses. Pues al Dios, de ese es del que les quiero hablar, del Dios no conocido, del que ustedes no conocen. Y van a ver, y se empieza a exponer el Evangelio. Entonces yo le dije, qué bueno el seguro de vida. Pero el seguro de vida, ¿contra qué? Pues para que no pasen necesidades económicas o qué. Y entonces ahí vi una oportunidad de compartir yo el Evangelio. Dije, mira, hay un seguro de vida, mucho mejor que ese, y es absoluto, ¿cómo diría empatía? Absolutely free. Absolutamente gratis, pues. Absolutely free. Hasta, Absolutely free. ya mi Sí. inglés no funciona muy bien, pero absolutamente gratis. Y expuse el Evangelio y le compartí el Evangelio, ¿no? Entonces uno debe de siempre de aprovechar la oportunidad porque no siempre tenemos la oportunidad. Y luego,
Brendis mencionó algo de Romanos 11:25, del futuro de Israel, y eso se los quiero leer textualmente. Miren, dice Pablo, o sea, este versículo enseña que efectivamente hay futuro para Israel. Contrario a lo que piensan los amilenialistas, que dicen que ya la iglesia suplantó o sustituyó a Israel. Ahora las promesas de Dios se van a cumplir en la iglesia, ¿sí? Pero aquí Pablo dice otra cosa. Dice aquí en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Aquí Pablo está diciendo, Dios no quiere que nosotros ignoremos esto. Si no mal recuerdo, hay 3 o 4 cosas que Dios no quiere que ignoremos. No quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales. No quiere que ignoremos acerca de los que duermen. No quiere que ignoremos acerca de la historia de Israel. Y no quiere que ignoremos acerca del futuro de Israel, para que no seamos arrogantes, que piensen, ay, ahora nosotros somos el pueblo elegido de Dios, los cristianos. No, ve lo que dice aquí. No quiero que ignores acerca de este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora, ahí va el misterio, que ha acontecido el endurecimiento en parte, ahí lo está diciendo claramente, el endurecimiento de Israel es en parte. Esto significa que no es para todos los judíos, es en parte, es para algunos, ¿sí? Dice en parte. Ahora, ese acontecimiento que es en parte, ¿hasta cuándo va a durar? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, ¿cuándo se le va a quitar ese endurecimiento a Israel? Recuerden que en Isaías Dios endureció el corazón como juicio de Dios por tanto pecado. Dios les, ¿quieres pecar? Bueno, yo te endurezco el corazón. Pero eso es en parte. O sea, hay dos cosas. Ni es total, porque hay judíos que se convierten, ni es para siempre. Es en parte, y esa preposición hasta significa que va a llegar un momento en que va a ser quitada. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es eso de la plenitud de los gentiles? ¿Hasta cuándo? ¿Qué haces ahorita? A ver, perdón. Cuando venga por segunda vez Jesucristo, cuando venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? No es el tiempo de los gentiles, nada que ver. Es hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Hasta que el último gentil. Ajá, que todos hayan creído. Hasta que se conviertan todos los gentiles, ¿no? Que están predestinados a ser salvos. Cuando el último gentil escogido por Dios diga, acepto a Cristo como mí. O mejor dicho, como les he dicho, no es bueno decir, he aceptado a Cristo. Cristo me aceptó a mí. Eso es realmente claro. Lo como deben ser. Yo no sí, lo que sucede. ¿no? Entonces, cuando el último gentil lo haya recibido a Cristo como parte de su cuerpo, entonces ahí termina el tiempo de los gentiles. Y ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Bueno, viene el rapto, viene la tribulación y viene el regreso de Cristo. Bueno, ¿sí? Entonces dice, hasta que haya entrado la plenitud de los... Y luego, ¿qué dice 26? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ahora, todo les he explicado que todo no siempre significa todos. Todo, la totalidad, exacto. No significa todos y todos los que están predestinados también a ser salvos, ¿no? Exactamente. O sea, como dijo Brendis, todo el remanente fiel. Todo el remanente. Exacto. Entonces, ¿cómo va a venir Jesús a reinar sobre un pueblo que todos lo rechazan? Tiene que haber un pueblo, un remanente fiel, sobre el cual Jesús cumple, bueno, Dios a través de Jesús cumpla todas sus promesas, todas las promesas que le hizo a Abraham, ¿sí? Y luego pues, tengo todos. Brendis comentaba que lo dijiste, Brendis, o ya estoy inventando. Bueno, el punto. Todos matamos a Cristo. Porque dijiste, creo, Brendis, que todos los judíos mataron a Cristo. Que Hitler decía que los judíos mataron a Cristo, que no sé qué. Sí. Ajá. Para que veas que estoy poniendo atención.
Oigan, pero Sí, una cosa, no fueron los judíos los que mataron a Cristo, fuimos todos, tú, todo. Brendis, tú, Pati, tú, Uriel, yo matamos a Cristo. ¿Por qué? A causa de nuestros pecados. Fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo a la cruz. Entonces, de alguna manera, todos somos responsables de la muerte de Cristo, no solamente los judíos. Todos llevaron Claro. a Jesús a la cruz. Por eso dice que Romanos 5:8, más Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por, Por nosotros. ese por nosotros significa por, Por nuestra causa y en nuestro lugar. por nuestra culpa, por causa nuestra, Cristo tuvo que ir a la cruz. Ese es el primer significado. Y el segundo significado es, Jesús murió por mí, o sea, ocupando mi lugar. O sea, dos acepciones tiene esa preposición. Mis pecados llevaron a Cristo a la cruz, o sea, fue por mi culpa que Cristo tuvo que ir a la cruz, ¿sí? Por mi causa. Y por nosotros significa que murió en nuestro lugar. Entonces, a fin de cuentas, entonces todos matamos a Cristo. Y luego hablábamos de puse aquí 3 clases de hijos. Bueno, la Biblia habla de 3 clases de hijos y yo creo que hasta 4 clases de hijos. Dice que todos somos hijos de ira. Todos hijos de ira. ¿Qué significa eso? Que todos somos hijos de ira. Todos somos pecadores. Empezamos con la Que todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Desde que nacemos, dice, somos hijos de ira. Todos. Tú, yo, este y aquel. Todos somos hijos de ira. Entonces, todos nacemos siendo hijos de ira. Todos. ¿Por qué? Porque heredamos la culpa de Adán y heredamos la condena de Adán todos. Como les decía yo, hablándoles de mi nietecito hermoso. Ay, a ver, de repente cuando es enojar, te mete tu cachetada. Eso, ¿quién se lo- ¿Quién se lo enseñó? Es la naturaleza, Exactamente, se revela. porque es hijo de ira, ¿sí? Nace en contra de lo que Dios dice. Así. Pues David dijo, el pecado fui concebido. Mi madre me concibió en pecado, ¿no? A eso Sí. se refiere, mi madre me concibió en pecado. No, que su madre andaba ahí de cascos fáciles y que fue producto de, ya saben, no, De no, una relación, sí, ¿no? no, dice, en pecado me concibió mi madre, que quiere decir, él reconoce que desde que su madre lo concibió, ya era pecado. Y conforme empieza a crecer el niño, se empieza a manifestar. Bueno, entonces habla de hijos de ira. Pablo lo menciona en Efesios. Luego, habla de hijos de desobediencia. ¿Sí? Hijos de desobediencia. Hijos de ira, todos desde que nacemos. Hijos de desobediencia son los que cuando escuchan el Evangelio no lo obedecen, o sea, no creen en Cristo. Se convierte en un hijo de ira se convierte en un hijo de desobediencia. ¿Sí? Pero cuando uno pone su fe en Jesucristo, ¿qué sucede? Hijo de quién eres? Lo menciona Juan. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo del Espíritu. Sí, Hijo de, finalmente hijo de Dios. sí, hijo en el Espíritu. Porque dice, los hijos de Sí, Dios hijo de no Dios. por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Entonces es hijos de hijos de ira, hijos de desobediencia, pero finalmente, amén, Hijo de Dios. hijo de Dios. Y si el que no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? De Satanás. De ira. De Satanás. de- Del diablo. Bueno, ya los aburrí, creo, un poco. Ah, Tiene muchos comentarios, pero es que excelente. les dice luego las cosas que tengo que ir anotando, porque luego se me olvidan. Miren, ¿y saben por qué se me olvida? Porque memoria, ¿cuál es el género de memoria? La femenina. Ah, Es traicionera. Así no sé. mira, yo te parece a mi papá. No, es que si no apunto luego se me olvida. No, sí. No, la verdad es que sí, ya cuando tú terminas con tus comentarios, pues ya nos refuerzas más lo que leímos, ¿no? Entonces, esa es la idea.
sea, la verdad es Ujú, que hemos hecho un buen equipo y el comentar pues nos fortalece como hijos de Dios, ujú. pero pues para la gloria de Él, ¿no? Así es, Brenda. Y siempre Amén. que dices, la Biblia no es condenada. La Biblia no es condenada. Esta frase ya es Ya, icónica. la hiciste célebre. La Biblia no es condenada. ¿Cómo que no? No, es No nada. es condenada. Papi. Así es. Ay, No, pues muchas gracias. Muy bien. Me gusta mucho este capítulo. La verdad es que esta es una introducción al que sigue que está. Traigan sus Kleenex y traigan su... Porque la verdad es que vamos a llorar porque está muy, muy... Yo siento que el capítulo 53 es el clímax. De Isaías, sí. Sí, sí, sí. Cómo Dios dice, no tendré por inocente al culpable? Y por otro lado dice, Dios es rico en misericordia. ¿Cómo podemos consolar esas dos grandes verdades? Bueno, Isaías 53 no lo va a explicar. Así que si Dios no dispone de otra cosa, la próxima semana Armandito me cedió su lugar. Va a tener el privilegio de poderlo explicar, de guiar y que Dios me ayude en esto. Ya estábamos esperando este momento, Japón. Ya no veíamos la hora que llegara. Miren, Oye, y ya nada más por último comentar que como este capítulo 53 nos hace ver que Dios siempre ha hablado a su pueblo y siempre les ha dicho, les ha hablado de Jesucristo. Que ellos ahorita están cegados y eso se entiende que es parte del juicio, pero realmente Dios siempre les ha hablado poniendo de ejemplo Isaías 53. Ellos tenían conocimiento de esto y pues desde Abel, ¿no? Desde el que entró el pecado al mundo, el sacrificio que hizo Abel, que fue el cordero, entonces realmente pues los judíos tienen la ley y ellos la conocen. Pero bueno, pues es parte juicio, ¿no? Como dices, parte juicio y parte pues su necedad, ¿no? Pero realmente vemos que pues Dios siempre nos ha hablado y a través de su palabra, en ese tiempo a los profetas les hablaba audiblemente, visiblemente, la zarza, no sé, así ejemplos como esos, a Elías cómo le habló, ¿no? Ujú. Y vemos que pues realmente nadie, nos vamos a ver sin conocer que existe un Dios. Y de hecho, los ateos lo saben, o sea, los ateos lo saben, pero no lo reconocen. Entonces, eh, ahorita, Japo, rápidamente lo que decías de que los que no, que nadie va a morirse sin conocer, estos misioneros que se van a las tribus así, las más lejanas, ¿no? Así que incluso he escuchado historias, hay un libro de historias de misioneros, cómo van, bueno, de hecho es una serie, son varios libros. Hablan de estos misioneros que van a las tribus lejanas y que son salvajes estas tribus. Incluso a unos los han llegado a matar y hasta incluso a unos se los han llegado a comer. Bueno, estas son historias, ¿no? Que cuentan los misioneros. Pero em, eh, está bien esto que hacen los misioneros, arriesgando su vida por estas personas que de cierta manera sabemos que Dios, pues les ha hablado y les está hablando a través de su creación. Sabemos que ellos, como son tribus lejanas, pues no tienen contacto con la humanidad, ellos son salvajes. ¿Qué pasa con estas tribus? ¿Qué pasa con estos misioneros que saben que de hecho van a morir? Porque pues son tribus salvajes que no entienden el idioma que ellos hablan, ¿no? Y que Ajá. incluso muchos pues han logrado pues hablarles de la palabra de Dios y estas tribus lo han entendido. Pero las tribus así salvajes que he escuchado que te digo que han matado hasta misioneros. ¿Qué pasa ahí? Yo sé que Dios sí. O sea, no estoy preguntando ni estoy dudando de lo que Dios hace. Simplemente quisiera más o menos que tú nos explicaras qué es lo que pasa con estas tribus.
Bueno, nuevamente cito Romanos 8, a los que Dios antes conoció, o sea, eligió, de alguna manera le va a llegar el evangelio, de alguna manera. Y muchas veces a través de un misionero, muchas veces a través de un misionero que va a morir por haber llevado el evangelio, a morir. Pero a los que Dios antes conoció, que quiere decir a los que Dios antes eligió, ¿sí? Termina glorificado, va a terminar en la gloria. Entonces Dios utiliza sus medios, ¿sí? Dios utiliza hombres. Y si otro murió sin haber escuchado el evangelio o no haberlo creído, bueno, es lo que te dije hace rato, pienso que, bueno, no pienso, la Biblia lo dice claramente, no era un elegido de Dios. Porque, por ejemplo, cuando vimos Tesalonicenses, claramente Pablo dice, doy gracias a Dios de que ustedes fueron elegidos. Ujú. Fueron elegidos. Digo, la doctrina de la elección siempre causa controversias, pero es algo que enseña la Biblia lo enseña. Y esto no quiere decir que demerita la responsabilidad humana, porque un elegido, aunque sea elegido, tiene que escuchar el evangelio, ¿sí? Tiene que escucharlo. Y Dios se encarga de que escuche el evangelio. El simple hecho de que una persona vea en la creación la presencia de Dios, oye, ahí hay un sol, ahí hay una luna, etc. ¿Cómo es que está ahí? Voy a pensar que fue producto del Big Bang, de una explosión. Oye, pues quedó muy perfecto para hacer una explosión, ¿sí? O sea, ocurre una explosión y causa, el resultado de una explosión es caos. Entonces, yo pienso, esto fue Bueno, de una y explosión, pues pensar que fue resultado de una explosión demanda muchísimo más fe que el que yo piense, existe un creador todopoderoso. Entonces, cuando una persona pienso yo que, pero bueno, déjame decirte, la creación habla de la existencia de por Dios, ejemplo, sí. pero un árbol, la luna, el sol, no me dice que soy pecador y que necesito ser perdonado por Dios, ¿sí? Pero por eso entonces se habla de la revelación general de Dios, que es la creación, y la revelación específica, que es Jesucristo y su palabra, ¿sí? Entonces, un árbol no me dice, oye, tú eres pecador, ¿sí? Estás condenado. No, un árbol no me lo dice, el sol no me lo dice, la luna no me lo dice, pero la revelación específica de Dios, que es Jesucristo y su palabra, sí me dice que soy pecador y que estoy condenado al infierno y que necesito de un Salvador. Entonces, cuando hablamos de la revelación de Dios, tenemos que hacer la diferencia en que la creación es revelación de Dios, ¿sí? Pero general. La revelación específica es Jesucristo y su palabra, ¿sí? Entonces, una persona que ve en la creación a Dios, Dios va a hacer que él escuche el Evangelio. Seguramente, seguramente. Sí, ya entendí. Entonces, eh, sí, sí se revela en Dios a través de la naturaleza y un ser humano pues va a decir quién lo creó, pero lo importante y lo Ah, que yo ahorita entendí y creo que con eso me voy, es que escuche el evangelio, que escuche qué es lo que Dios hizo por nosotros, Claro, ¿no? claro. Y lo Digo, va como les decía, ajá, como les decía, Judá escucha, ¿no? El Shema, a escucha, ¿no? Entonces, eso es lo que ya me queda claro a mí. Por eso es que tienen que ir los misioneros para hablar y que ellos escuchen, ¿no? claro. Porque fíjate, Ah, dice Pablo en Romanos, Japo, perdón, incluso, ah, no, incluso por ejemplo, pienso, Brindis, bueno, a lo mejor hay tribus que son pues inalcanzables, ¿no? Hasta ahora, a lo mejor hay algunas tribus que todavía ni siquiera han estado en contacto con la civilización, no se conocen, ¿no? Están completamente aislados. Pero, por ejemplo, hay, como dice Japo, o sea, si son predestinados, siempre va a haber alguna forma en que Dios los alcance. Y también vemos que pues hay personas que han escuchado el Evangelio, que tienen la Biblia en sus manos, o hay misioneros que son perseguidos aquí mismo en México, ¿no? O sea, que ellos pueden compartir el Evangelio, pero les cuesta la vida también. Y no, a veces no son en tribus
muy alejadas, pero pues ahora sí que la vanidad humana, o sea, la vanagloria más bien de querer ver los medios para, ajá, exactamente, pues les impide ser salvos, pero si Dios tiene el plan para alguien, o sea, nadie se pierde. Sí. Ok. Perdón, No, sí, sí, es muy cierto eso. Dios al que elige, lo glorifica. Lo glorifica. Dios al que. Amén. ¿Sí? Pero les he dicho siempre, primero interviene la, la soberanía de Dios, a quien él elige. Segundo, que Satanás tiene a los pecadores con una venda en los ojos. ¿Sí? Y tercera razón, porque aman su pecado. La luz vino al mundo y las personas amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, hay muchas personas, se conjugan esos tres factores. Ahora, ¿cómo podemos explicar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Pues no es tan sencillo, tan sencillo. La Biblia enseña las dos cosas, que Dios al que elige lo salva. Pero también interviene la responsabilidad del hombre, porque Dios no trae a nadie a la fuerza. Dios primero tiene que intervenir o inferir en tu voluntad. O sea, nadie, ay, yo no quiero ser salvo, pero Dios me está obligando. No, Dios influye en tu voluntad para que tú desees ser salvo. Bueno, Por medio del Espíritu te hace ver que tienes necesidad de un Salvador, claro. Y ¿no? tiene que ser por medio de una persona. Sí, siempre, porque hasta los elegidos tienen que escuchar el Evangelio. Nadie se salva, aunque sea elegido, sin escuchar el Evangelio. Sí, Como los profetas, ¿no? dice Pablo, ¿y cómo creerán si no han escuchado? Si no han escuchado. ¿Y quién les va a hablar? Pues Pues, Dios utiliza, somos instrumentos. escucharán si no enviamos, dice Pablo, ¿no? Ok, pero tiene que ser a través de una persona. Ok, perfecto. Ya, me quedó bien clarito. Muchas gracias. La soberanía de Dios. Amén. Oigan, bueno, miren, a ver si, ¿qué dice ahí? Conozca a los profetas menores. Ah, es ese. Que les quiero mandar a cada uno de ustedes. Tenemos como un mes y medio para eh, que lo analicen y como aquí todo es por dedocracia, no, Democracia. digan la mayoría, pues, o vemos, esas son mis propuestas, o vemos Ezequiel, que me encanta también, me gustaría estudiarlo tan profundamente como estudiamos Isaías, o invertir ese tiempo conozca a los profetas menores. En el mismo tiempo, yo creo que nos tomaría casi un año, no lo sé. Depende, es que son bien teólogos, así que a lo mejor hasta en 3 semanas lo vemos todo el libro. Pero bueno, se los mando a cada uno de ustedes. Échenle una ojeada y juntos en la multitud de consejos está la sabiduría. Así que vemos que nos seguimos con, Muy bien. nos echamos de un bocado todos los profetas menores, que también son importantes. ¿Ustedes saben por qué se llaman menores? Sí, ¿Por qué? porque su contenido es más pequeño que los profetas mayores, Exactamente. pero la importancia de su profecía es igual de abundante que los mayores. Igual lo mismo es de importante Amós que Isaías. Sí, ¿Sí? exacto. Igual de importante es Abdías que Ezequiel. Y eso que uno es un capítulo y el otro son un montón. ¿Cuántos son como más que Isaías? Menores en cuanto a que el Sí. es muy corto, pero eso no significa que no son importantes. Entonces, Bueno, es como, dice, no me acuerdo quién, si lo vi con Carballosa, que es mi maestro de cabecera, o lo vi con algún escritor que dice que es como una bomba. Un profeta menor es una bomba. Dice, porque explota y abunda todo. Dice, es una pequeña bomba, que llega a explotar y que abarca tanto como un profeta mayor. claro. Por ejemplo, ¿cuántas cosas nos dice Ujú. acerca de Jesucristo? Muchas cosas, Mucha. pero nunca nos dice en dónde van a ser. ¿Y quién lo dice? Miqueas, Miqueas 5:2, que el Salvador saldrá de Belén, ¿sí? De la Ujú. más pequeña de todas las tribus, de ahí va a salir. Entonces, es importante también eso, porque es importante para en las credenciales del Mesías de que haya nacido en Belén. Si Jesús hubiera miren,
Los domingos está ayudando clases de la Biblia aquí a una pareja que viene aquí a la casa los domingos. Y les digo, ¿por qué Dios escogió una manera tan cruel para redimirnos de nuestro pecado? O sea, porque Dios ya había dicho, podía haber dicho, bueno, mi hijo Jesús va a morir por ustedes, pero yo he decidido que muera por un balazo. Bueno, que no existían balazos, un espadazo directo al corazón o decapitado, Ujú. pero que Dios eligiera que muriera por crucifixión, que era algo cruel y doloroso. Humillante también. Porque yo dije, pensé yo, esta es primera de Juan Carlos Lule Marín, porque la Biblia no lo dice, pero yo pienso, para que pudiéramos apreciar su amor, su sacrificio. No es lo mismo que alguien muera por mí de un balazo o instantáneamente a que muera sufriendo terriblemente. ¿Qué te hace apreciar más su sacrificio? Dime tú, ¿cómo aprecias más el sacrificio de Cristo? ¿Que hubiera muerto decapitado, como murió Pablo o Isaías, que mueren prácticamente instantáneamente, o morir como murió Jesús? Todo lo que fue la pasión y su muerte. ¿Qué aprecias más tú? Que Pues digas, sí, wow, ¿qué clase de amor? pues este sufrimiento, ¿no? Esto que padeció, Eso, bueno, pero sí, sobre todo que el que murió fue Dios mismo. claro. Entonces uno dice, bueno, sí, Dios mismo murió por mí, pero por la manera en que murió me hace apreciar aún más su amor y su sacrificio. Lo valoro más, ¿sí? Bueno, eso ya será para la próxima semana. Bueno, ¿algún comentario extra? Porque ya son 10:44. ¿No? Todo bien. Que yo No, opino que veamos los No, profetas menores. A ver, one by one, no entendí. Ah, que no, que ya todo bien respecto a este capítulo, pero que yo opino que veamos los profetas menores. Bueno, ya está el primer voto. bien. Primer voto. Segundo voto. Ok. tercero también. Si no puedes con el enemigo, únete. Únete. Únete a él. Así Bueno, es. Sí, ya dije les voy a que mandar sí. el estudio a cada uno de ustedes para que le vayan echando una ojeada. Todavía tenemos tiempo de cambiar de Sí. opinión, pero está bien. A mí Sí, pues ¿saben sí, qué? Lo traigo a fotocopiar, es un libro, Jorge Pérez. ¿Sí saben quién es Jorge Pérez? Jorge, el que fue a predicar en la Sí, iglesia. sí, Bueno, ah, sí. sí. él lo está enseñando, me trajo, oye, hazme unas copias de esto. Lo vi y dije, this is really good. Esto está realmente bueno. Dije, bueno, pues vamos a estudiarlo, ¿no? Hay que vernos con un juego, dices. Entonces, bueno, se los hago llegar el PDF y bueno, lo ideal sería, bueno, más bien quiero, hacérselos en papel también. Y tenemos mes y medio por si viene Paco por acá, por Mexicalpan de las Tunas o Tubrendis, hacértelo llegar en papel, porque si es de escribir y contestar y todo, ¿no? Ah, perfecto, sí. Te aviso para que puedas prepararlo, Para que ¿no? Y te lo tengas. pase. Y bueno, aquí a Patti, Uriel, y Armandito y los que deseen, se los imprimo en papel, ¿no? Pues ya saben, siempre el compromiso es estar aquí, De acuerdo. ¿no? Muy bien, muchas gracias. Nos vamos, chicos. Disco, el Ya van, próximo mes se lo voy a dejar a Brendis. mándeme. Pienso ir al disco para finales de marzo. Vas a Ah, utilizar Posiblemente en se marzo, lo puedo. pero desde allá nos puedes ver, Armandito. Para final, no, pero dice que me lo puede traer para Se lo vernos. puedo- bueno, también, digo, También, hermanito, muchas gracias. Sí. aprovechando el flete, pues te lo mandamos con Armandito. Sí, en caso de que no vayamos o algo se nos complique, pues ya le pedimos de favor al Ahí hermanito. va Armandito para allá, aprovechamos el flete. Nada más a Sí, usted le invitas un taquito, aprendiz. sí, claro. Ah, no, 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 Una no, cenita o algo así. Ok. Bueno,
¿Puedes despedirnos con una oración, Armandito? Y ya nos vamos a descansar. Sí, claro que sí. Adelante. Vamos a inclinar. Bye bye. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das nuevamente de estar reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos por la vida de todos mis hermanos, Señor, que estuvimos presentes y también te pedimos por las personas que lo pueden ver o que lo verán a través de este medio, Señor, que los bendiga, Señor. Te damos las gracias también por todas las bendiciones que hemos recibido durante esta semana y te pedimos que nos des un sueño reparador para poder estar mañana en nuestras labores o hacer pues nuestras cosas cotidianas en fin de semana. También te pedimos por la iglesia, Señor, por la iglesia eh, que la bendiga, Señor. Bendigas a toda la iglesia cristiana, Señor. Gracias, porque a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, hemos sido parte o formar parte de tu familia, Señor, como hijos adoptados. Por eso te estamos muy agradecidos eternamente, Señor. Te lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Hijo, de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén, Bueno, pues, amén, amén. que Dios les Muy bendiga. bien. Saludos a Leti, a Uridito, a todos por allá. Gracias. Gracias. Ay, muchas gracias, Brendis. Ya ahorita le paso los saludos. A Ya se sí, sí, sí. Muchas gracias. Saludo a las niñas. Cuídense, Dios los Sí, bendiga. ya se durmió. Es que hoy se fue a las 4:30. Dios los Sí, tenga en casa. bueno. Nos vemos. Sí, estaba. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Que estén Bye. bien. Bye. Nos vemos next Friday. Bye. Pregúntale, Pati. Yes, next Friday. Yes, yes. Bye, bye. Que Dios les bendiga. Que descansen. Bye bye. Bye.